Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Jueves de Revistas que trae para ustedes la editorial de la Universidad del Rosario. Como siempre, vamos a acercarnos, a sumergirnos en una de las revistas, en uno de los artículos que trae para ustedes la Universidad del Rosario. Hoy vamos a estar hablando sobre la revista Ciencias de la Salud en su volumen 21, número 3. Y más precisamente, para hablar, para conocer, para acercarnos a esta revista, vamos a estar explorando el artículo Calidad de vida en adultos mayores con discapacidades intelectuales severas en Chile. Y pues por supuesto que para ello tenemos a dos invitados. Se encuentra con nosotros Ascún Álvarez Aguado de la Universidad de las Américas y también Juan Carlos Morales Ruiz, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Salle. A ellos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Jueves de Revistas. Y bueno, antes de darles paso a ustedes para que puedan tener e iniciar esta conversación, pues les quiero recordar a todos a todas las personas que se están conectando a esta transmisión de Facebook Live, dos cosas. La primera, nos pueden dejar sus comentarios, sus dudas, sus apreciaciones, todo lo que deseen aquí en la zonita de comentarios. Ahí vamos a estar muy pendientes y pues pueden aprovechar para que se debata, se discuta las inquietudes que ustedes tengan. Y lo segundo, si ustedes desean consultar este artículo y todos los artículos que trae la revista Ciencias de la Salud para ustedes, lo pueden hacer a través de nuestra página web, revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder en acceso abierto a todos los artículos que tiene esta revista y todas las revistas de la Universidad del Rosario. Ahora sí, no siendo más, pues le doy la palabra a Juan Carlos y a Ascun para que puedan charlar sobre este artículo. Bueno, Alexander, muchas gracias. Muchas gracias, Isaskun, por acompañarnos el día de hoy en este jueves de revistas, en el que vamos a explorar un tema muy interesante, un tema muy importante para la salud de todas las personas y en particular de las personas mayores, que es el tema de la calidad de vida, en este caso relacionado con un elemento muy importante y muy frecuente. Nos comentarás enseguida un poco acerca de la prevalencia de este fenómeno, que es la discapacidad intelectual en las personas mayores. Muy buenas tardes, Isasco. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias también, Alexander, por la introducción. Efectivamente, vamos a hablar de calidad de vida, de discapacidad intelectual y nos vamos a acercar un poquito a este mundo de la discapacidad intelectual, que pese a que se habla mucho de ello, no es tan conocido. Además, aprovecho de decir que hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, entonces nos viene muy ad hoc tener justo esta conversación en el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Por supuesto, hoy es 21 de marzo. El síndrome de Down es la trisomía, o sea, tres cromosomas del 21, por eso se celebra el día de hoy. Y justamente qué importante y qué bueno que tú lo resaltes, eh, tener este espacio para poder un poco destacar y generar conciencia en la comunidad acerca de la importancia de este síndrome y de muchos otros elementos de discapacidad. Una pregunta tengo inicial antes de entrar en materia en el artículo. En términos generales, la discapacidad intelectual pues se asocia y se investiga mucho más en población infantil, de golpe en población juvenil, entre otras cosas porque muchas de las personas con discapacidad cognitiva no alcanzan a llegar a la vejez. ¿Por qué ese interés de trabajar esto y qué eh, patologías quisieron ustedes como abordar en relación con el concepto de calidad de vida? Pues efectivamente tienes muchísima razón. Casi todas las investigaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual, y me atrevo a decir también que la discapacidad del desarrollo, que ahí entrarían, por ejemplo, todos los autismos, son muy pocos los estudios que se han focalizado en la edad adulta. Pero esto tiene una justificación y es que precisamente hasta hace 20 o 30 años las personas que nacían o que tenían una discapacidad intelectual o del desarrollo no superaban los 40 años.
afortunadamente, y gracias sobre todo a los avances en el ámbito de la salud, a día de hoy nos podemos encontrar con personas que tienen discapacidad intelectual, que se da desde el nacimiento o durante el periodo de desarrollo, ya lo veremos más adelante, y nos podemos encontrar con este tipo de personas teniendo edades entre los 75, 80, 85, incluso 90 o 95 años, me he llegado a encontrar alguno por ahí. Entonces, ¿por qué el interés de investigar a esta población en concreto? Bueno, pues porque precisamente este boom de personas con discapacidad intelectual que van envejeciendo apareció, surgió, pero no había nada de investigación al respecto, o sea, no se sabía cómo era su vida, no se sabía qué necesidades tenían, no se sabía nada, solo se sabía que tenían necesidades y que estaban ahí, pero no se sabía absolutamente nada, entonces era una obligación casi moral tratar de, bueno, de incentivar y de pensar en investigaciones relacionadas con el envejecimiento de estas poblaciones, claro que sí. De acuerdo, de hecho, yo tengo cerca, antes de que tú nacieras, seguramente yo ya estaba trabajando con personas mayores, ya estoy cerca de convertirme en ella por edad y hemos investigado mucho el tema de calidad de vida en las personas mayores, en pacientes institucionalizados, en personas de la comunidad, mirando como sus diferencias y mirando sus también coincidencias y en realidad no es que hayamos encontrado mucho. De hecho, de pronto, inclusive entre los criterios de inclusión de algunos estudios, descartábamos a las personas con discapacidad intelectual. Quisiera preguntarte en ese sentido, ¿qué referente conceptual utilizaste para discapacidad intelectual para que contemos a las personas que nos están viendo, como para entender un poco, cuando hablemos ya un poco más de la metodología y el desarrollo del estudio, cómo hiciste para seleccionar estas personas? Nosotros hacemos, hablo en plural porque evidentemente yo estoy aquí en representación de un equipo que es mucho más grande, a quienes mando un saludo porque probablemente me estarán viendo, me estarán viendo. Eh, Nosotros tenemos muy clara la diferencia, por ejemplo, entre discapacidad cognitiva y discapacidad intelectual. Ya no es lo mismo, porque muchas veces nos dicen, ah, pero personas con demencia. No, no, la discapacidad intelectual no es una demencia, no es una discapacidad cognitiva, es un trastorno, ¿ya? Y como tal está recogido en el DSM-5. Entonces, si uno revisa la definición más actual del SM5 asociada a discapacidad intelectual, se encuentra con que, bueno, son personas que tienen, lo voy a decir de esta forma, aunque no estoy muy de acuerdo con esta definición, ¿no? Pero que tienen limitaciones o deficiencias en el funcionamiento cognitivo. Pero no solo eso, también tienen deficiencias o limitaciones o tienen comprometido la conducta o el comportamiento adaptativo. Y además de todo esto, estas deficiencias o estas limitaciones tienen que surgir durante el periodo de desarrollo, ¿ya? Entonces, no es algo, la discapacidad intelectual es muy difícil que la tenga una persona de 30 años, es muy difícil, o sea, no, por diagnóstico queda fuera. Entonces, si estos dos tipos de limitaciones se dan durante la etapa de desarrollo, 18, ahora se ha ampliado un poquito, creo que a 23, 25 años, no recuerdo exacto la cifra, pero si se dan estos dos tipos o grandes tipos de limitaciones en la etapa de desarrollo, ahí sí podemos hablar de un diagnóstico de discapacidad intelectual. Pero repito, no es lo mismo que una discapacidad cognitiva que una persona puede adquirir, por ejemplo, no sé, pues si tiene un accidente Accidente cerebrovascular, cerebrovascular, claro. otro tipo de situaciones o casuísticas que puedan limitar tu funcionamiento intelectual. Entonces es súper relevante tener en cuenta esto, ¿no? Que cuando hablamos de discapacidad intelectual es algo muy acotado. Ahora bien, dentro de las personas que tienen discapacidad intelectual o que son diagnosticadas con discapacidad intelectual, existen algunos síndromes, como por ejemplo puede ser el síndrome de Down, que también van asociados o tienen asociado un trastorno, por decirlo de alguna manera, un diagnóstico de discapacidad intelectual. Entonces, se empieza a ampliar un poquito el grupo de personas con las que podemos trabajar. Pero nosotros a la hora de seleccionar la muestra, la población de estudio, nos basamos en los criterios del DSM-5 y también en los que sugiere la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y el Desarrollo, ¿ya? La AAIDD se llama así en sus siglas en inglés. Y fruto de esa conjunción de criterios diagnósticos y clasificación de la AAIDD es que nosotros establecimos nuestros criterios de inclusión para esta población.
Perfecto, no, perfecta la aclaración y me parece importante hacerla frente a nuestra audiencia, porque habitualmente, efectivamente, nosotros hemos trabajado más con población con trastornos del desarrollo cognitivo, mucho más con Correcto. demencias, con secuelas de accidentes cerebrovasculares, tumores cerebrales que han requerido resecciones, etcétera, que afectan en etapas posteriores del desarrollo. Entonces, dejamos claro que la muestra tuvo que ver con eso. Una vez que tenemos eso claro, Isaskun, cuéntanos un poquito qué tan frecuente puede ser la discapacidad intelectual. Además, ustedes hablan de discapacidad intelectual moderada, severa, no discapacidad intelectual leve Ujú. en la población de personas mayores. Pues además para hacer un poquito de conciencia y despertar frente a un fenómeno que a veces no visibilizamos y hay diagnósticos que no existen, no porque no los tengan las personas, sino porque no sabemos de ellos y no los reconocemos. Eso es. Has tocado dos temas yo creo que muy importantes y que todavía acotan mucho más el público con el que trabajamos, ¿no? Hablas de personas mayores. O sea, nuestra investigación está focalizada en personas mayores con discapacidad intelectual. Pero hay un hándicap muy relevante y es que está estudiadísimo que las personas con discapacidad intelectual, sobre todo las que padecen o tienen algún síndrome, por ejemplo, las personas con síndrome de Down, tienen procesos de envejecimiento prematuros, casi todas ellas ya. No es generalizable, pero en su mayoría sufren, entre comillas, procesos de envejecimiento prematuros. Una persona con síndrome de Down o con discapacidad intelectual a los 45 años ya empieza a evidenciar síntomas asociados al proceso natural de envejecer. Entonces, los apoyos que uno requiere, una persona sin discapacidad y que va envejeciendo o que ya entra en el proceso de envejecimiento, a los 60 años ya empieza a requerir determinados apoyos. Bueno, pues en el caso de las personas con discapacidad intelectual hay que anticipar esos apoyos al menos 15, 20, 25 años antes en algunos casos. Entonces, es un fenómeno muy curioso. Así que bajamos mucho la edad en la que empezamos nosotros a reclutar estos participantes. Y con respecto a la distinción entre discapacidad intelectual leve, moderada, severa, profunda, ya esa es la clasificación oficial, por decirlo de alguna manera, que aparece en el DSM-5. A las personas que nos dedicamos a la educación especial no nos gusta tanto hablar de este tipo de clasificaciones. Preferimos hablar, aunque las usamos porque es lo que hay, es así, ¿no? Está reconocido y es así. Pero preferimos hablar de necesidades de apoyo. Necesidades de apoyo leves, moderadas, severas, profundas o intermitentes, generalizadas, depende. Entonces, eh, sí que existe, o sea, lo mismo que cuando una persona con DEI se diagnostica, cuando se le diagnostica se le aplican tanto pruebas que miden funciones intelectuales como pruebas sí, pruebas o exámenes que miden, bueno, conducta adaptativa. Entonces los resultados de esas pruebas pues te dan un puntaje, una puntuación. Entonces tú vas en función del puntaje, que por supuesto están definidos, que tenga la persona en cuanto a la implementación o aplicación de esas dos pruebas. Bueno, pues en función del baremo correspondiente se clasifica, entre comillas de nuevo, en si es leve, moderado, severo, profundo. O sea, la gravedad de la discapacidad intelectual en este caso se establece de esa manera. Pero la experiencia me ha dicho otra cosa muy distinta y es que todo depende de los apoyos. O sea, yo creo que no digo que no sea importante el diagnóstico, por supuesto que sí, no digo que no sea importante la clasificación de la gravedad o de la severidad de la discapacidad en función de, bueno, en función de, pues de las limitaciones correspondientes en función de o atendiendo a pruebas específicas de diagnóstico. Pero al final todo recae en los apoyos. O sea, una persona con discapacidad intelectual grave, si tiene los apoyos oportunos correspondientes, puede tener una calidad de vida altísima, más que una persona con discapacidad intelectual leve que no ve esos apoyos, o sea, que esos apoyos no los tiene. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. No va a condicionar tu vida el hecho de que tengas un grado de DI, o sea, un grado de DI u otro. Lo que va a condicionar tu vida es qué tantos apoyos tienes para poder solventar esas limitaciones que tienes o que aparecen debido al diagnóstico de discapacidad intelectual. Perfecto. Con un elemento adicional y es que el envejecimiento es un proceso individual e Ujú. interindividual y pues con lo que tú mencionas, que es bien importante y creo que es un elemento clave, la aceleración de todos esos procesos de envejecimiento en las personas con discapacidad intelectual. Cuéntanos un poquito, usaste una escala para medición de calidad de vida, que es la escala de San Martín.
cuéntanos un poquito de una manera pues sencilla para las personas que nos están viendo y que de pronto no saben mucho del tema. ¿Qué nos mide esta escala y qué esperaban ustedes encontrar? Veía en el artículo que la revisión, digamos, en la revisión bibliográfica que llevaron a cabo, encontraron que realmente con estudios que comprendan población con discapacidad moderada, severa, pues por utilizar la clasificación en el entendido de lo que nos acabas de explicar, no son tan abundantes en la literatura. Entonces, en esa dinámica que buscaron ustedes al seleccionar esta herramienta y qué pretendían medir y qué esperaban encontrar. Ya. Vale, aquí hay varias cosas bien interesantes, porque nosotros, con el objetivo del artículo, lo que nosotros queríamos, como hay muy poquito investigado al respecto, queríamos explorar cómo era la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, eh, cuya discapacidad era severa o profunda, severas. Entonces, pero no queríamos instrumentos de calidad de vida focalizados solo en el ámbito médico. Perdón, yo sé que tú eres médico, No, 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 está bien, está bien. Y me parece de hecho pero muy buena la aclaración, porque muchas de las genial. escalas que utilizamos a veces no toman en cuenta dimensiones que pueden ser mucho más importantes, pero que por Claro, desconocimiento quizás no nos metemos en esos terrenos. Entonces vale la pena efectivamente. la claridad. Sí. Cuando uno busca conocer la calidad de vida de personas con cualquier tipo de diagnóstico, ya no solo discapacidad intelectual, se encuentra con escalas que miden generalmente cuestiones relacionadas con la salud física, ya ni siquiera la mental, solo la física. Entonces nosotros no queríamos eso porque entendemos el constructo de calidad de vida como algo muchísimo más amplio que efectivamente y evidentemente está comprendido por diversas dimensiones, no solo la física. Y ahí nos encontramos con el modelo de calidad de vida de Chaloc y Verdugo. ¿Ya? Es un modelo que nació desde la inquietud de investigadores en discapacidad intelectual, que son Robert Chaloc y Miguel Ángel Verdugo. Entonces, ellos diseñaron un modelo de calidad de vida que está ultra, hiper, mega validado y elaboraron un manual asociado a ese modelo que se llama Modelo de Calidad de Vida de Chaloc y Verdugo. Es así. Y este modelo define la calidad de vida como un estado subjetivo de bienestar personal, pero que está condicionado no solo por elementos personales, sino también por elementos contextuales, o sea, culturales también. Y además dice, bueno, la calidad de vida no solo contempla una dimensión física, sino también contempla otro tipo de dimensiones. Entonces, este modelo se desglosa en 8 dimensiones. Voy a ver si me acuerdo de todas, pero autodeterminación, inclusión social, bienestar material, bienestar físico, ¿cuál era la otra? Derechos. Bueno, son 8 dimensiones que cuando uno ve el constructo completo junto con las 8 dimensiones dice, perfecto, esto sí me hace sentido, ¿no? Esto sí me permite de alguna forma evaluar de manera holística cómo es la calidad de vida, en este caso de personas con discapacidad. Y si bien este modelo está pensado para o surgió desde el ámbito de la discapacidad, no es exclusivo del ámbito de la discapacidad. O sea, se puede aplicar a otro tipo de poblaciones, no es exclusivo. Y de hecho, repito, está muy validado también en otras poblaciones. Entonces, la escala San Martín se basa en este modelo de calidad de vida de Chaloc y Verdugo y emerge desde estas 8 dimensiones también. Y la escala San Martín es una escala específica para personas que tienen discapacidades severas, ¿vale? Y que puedes aplicarla desde que la persona tiene 18 años. No es específica para personas mayores con discapacidad intelectual o con otras discapacidades, pero sí es posible aplicarla desde los 18 años. Entonces ahí entra todo el espectro de población con la que nosotros trabajamos. Básicamente, los ítems de la escala tiene creo que 95 ítems, si no me equivoco. Parece muy larga, pero en realidad no lo es tanto. Y se distribuyen esos ítems en función de las 8 dimensiones asociadas al modelo de calidad de vida. Y cuando uno va completando esta escala, es una escala, no lo he dicho, pero es una escala que completa el profesional, ¿ya? O el profesional o el familiar que trabaja en este caso con la persona que tiene discapacidad intelectual. Nosotros asumimos eso como un sesgo, porque como un sesgo, una limitación de la investigación, porque evidentemente lo ideal es que si estamos preguntándoles o estamos explorando sobre la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual, lo lógico es preguntarles a las propias personas con discapacidad intelectual. Pero bueno, a veces los instrumentos no acompañan mucho.
En este caso la respondieron profesionales que trabajan a diario con personas que tienen discapacidad intelectual. Y eso, uno conforme va rellenando la escala va definiendo también un perfil asociado, un perfil de calidad de vida asociado o individualizado, asociado a cada persona, que por supuesto tiene unos baremos concretos y unos puntajes específicos. Y esa es la escala que utilizamos. Lo bueno de esta escala es que está liberada en la web. Si uno busca escala San Martín se la puede descargar. O sea, todo lo que nosotros utilizamos está disponible en la web, es completamente gratuito para el que la quiera utilizar. No, de hecho me tocó revisarlo porque no conocía la escala, me pareció muy interesante, justo lo que tú decías que desde la perspectiva médica tenemos como algunos sesgos frente a ese tema. Me parece muy interesante la multidimensionalidad que tiene y los aspectos que abarca. Y me llamó la atención también que además de esa identificación de apoyos individualizados que tú mencionabas hace un momento, relacionados con esas diferentes dimensiones de la escala, también se hace mención a una perspectiva como comunitaria en la escala original, que si entendí bien, pues tiene también que ver un poco con algo que para nosotros en gerontología tiene que ver mucho con calidad de vida, que es la red de apoyo que pueden tener las Ujú. personas, incluidos pues los recursos, como tú mencionabas hace un momento. Entonces, la verdad es que fue de gran valor y de gran aprendizaje este uso. Por otra parte, se planteaba un tema que me pareció, como te decía, interesante, y es que en la bibliografía que pude revisar a partir del artículo que ustedes plantean, que es amplia y está muy bien planteada, pues hay una serie de elementos que funcionan como apoyos individuales, como tú lo mencionabas, más que sobre las discapacidades que permiten como mejorar esa calidad de vida y la mayoría están relacionados sobre todo con determinantes sociales, con determinantes materiales, emocionales, etcétera, más que con el tema físico. De hecho, dimensión física creo que solo tiene una la escala, la escala en general. Ujú. Cuéntanos entonces, a partir de ese ejercicio que hicieron ustedes, digamos, de seleccionar esta población que ya nos has contado, de acuerdo con lo que dice el artículo, pues se dirigieron, no sé qué tantas instituciones haya, yo estuve indagando un poco aquí en nuestro país, no es que haya muchas instituciones que se dedican a eso, entendí que ustedes escribieron como a 10, quiere decir que allá debe haber un número un poquito mayor seguramente, y al final se quedaron con 3 y con un grupo que a mí me parece grande, yo no sé realmente qué tan grande es en relación con la prevalencia, pero me parece grande para todas las características que tú le has dado de inclusión. ¿Cómo fue ese proceso y qué dificultades, digamos, encontraron en la aplicación de la escala pues para implementar y operacionalizar este proceso de investigación? Mira, lo más costoso fue encontrar instituciones que quisiesen participar, pero no porque no estuviesen dispuestas, sino porque desconocían los diagnósticos que tenían sus usuarios, en este caso. Por lo que comentábamos antes, se confunde mucho. Y aparte, ¿qué pasaba también? Que, por ejemplo, en residencias de personas mayores había también personas que tenían discapacidad intelectual, pero no estaban identificadas como tales. Entonces, había que ir buscándolas de a poquito. Estaban mezcladas con otras poblaciones también, bueno, en instituciones que trabajan solamente con personas que tienen problemas de salud mental, también había adultos mayores con discapacidad intelectual. Entonces, como no se sabía bien dónde ubicarlos, nos los encontrábamos como en instituciones que en realidad no necesariamente esas instituciones estaban pensadas para trabajar específicamente con esta población. Entonces, eso fue muy, muy costoso. Y aún así encontramos 10 que se dedicaban exclusivamente a trabajar con esta población, con esta población. Y de esas 10 efectivamente, 3 nos respondieron positivamente y bueno, se sumaron a esta iniciativa, a esta propuesta. O sea, rescatamos 201 personas con discapacidad intelectual, o sea, nuestra muestra se conformó de 201 personas con discapacidad intelectual severa o profunda, dependiendo, y
Y bueno, y a partir de ahí pues fuimos coordinándonos con los, en este caso, intermediarios de las instituciones, que a su vez se contactaron con los profesionales de las instituciones y bueno, de a poquito nos fuimos contactando de manera escalonada con esos profesionales y aplicamos las diferentes escalas. Así fue. O sea, el proceso de recopilación de la información fue más rápido. Lo más costoso fue llegar a encontrar qué instituciones realmente podían formar parte de nuestra muestra. Yo creo que eso De fue lo la más muestra, complicado. sí, sí, eso pensé, pero me queda ahí una inquietud. Los diagnósticos, como tú bien lo has mencionado, pues no sé si realmente estarían como clasificados, digamos, en esas categorías que nos plantea la Clasificación Internacional de Enfermedades o DSM-5, o tuvieron ustedes que hacer también, digamos, como una revisión del caso, una segunda opinión, no sé cómo lo llamaron para poder, digamos, pensar que esos 215 clasificaban para la muestra. Eso es. Eh, en algunos casos el diagnóstico estaba listo, ya estaba hecho y era reciente, ya. Entonces, en esos casos, que eran la mayoría, ¿ya? Entonces, la mayoría de los casos estaban casi todos diagnosticados, no hacía mucho rato. Y en los casos en los que había dudas, se tuvieron que aplicar distintas pruebas para reconfirmar o confirmar en este caso el diagnóstico que se sospechaba, pero no estaba claro. Entonces así equilibramos, por supuesto, las características de la muestra en cuanto al diagnóstico se refiere, sí. Perfecto. Bueno, me he gastado mucho tiempo planteándote las inquietudes que me surgieron y los aprendizajes que tuve en esto y se va el tiempo volando, además porque tú eres una muy buena profesora en estos temas, porque es un tema que no es tan sencillo de entender. Pero cuéntanos un poco entonces cuáles fueron los hallazgos del estudio, cuáles fueron los principales hallazgos. Nos decías que el instrumento tiene 8 dimensiones, de esas dimensiones, ¿qué encontraron ustedes y cómo ah, interpretaron, Vale. digamos, esos primeros hallazgos? Perfecto. Lo primero que hicimos fue hacer un análisis general de cómo era la calidad de vida de estas personas, más allá de ir viendo dimensión por dimensión, que eso lo vimos después, hicimos como un conteo general de cómo era la calidad de vida de estas personas. La escala te da percentiles, ¿no? Entonces, la mayoría de las personas que nosotros, a las cuales nosotros aplicamos la escala, tenían percentiles muy bajos de calidad de vida, comparados con sus pares con discapacidades más leves y, por supuesto, comparados con personas del mismo rango etario que no tienen discapacidad. Entonces, era muy notorio lo bajo, o sea, los bajos niveles de calidad de vida de esta población, muy notorio. Y con respecto a las dimensiones, bueno, es verdad que todas estaban por lo bajo, ya no había ninguna que sobresaliese, pero quizá de las más destacables por encima, o sea, como las más altas, dentro de que estaban todas muy bajitas, estaba la dimensión de derechos y la dimensión de bienestar material. Entonces, en esas dimensiones, las puntuaciones eran un poquito más elevadas que en el resto. Y había dos dimensiones, si no recuerdo mal, que eran significativamente muy bajas o inferiores al resto, que era la dimensión de autodeterminación y la dimensión de inclusión social. La autodeterminación tiene que ver con las capacidades, las habilidades que tiene una persona para poder controlar su vida sin interferencias externas innecesarias, o sea, para dirigir su vida en la manera en la que ella quiere. Y la inclusión social, bueno, se explica por sí misma. Entonces, en esas dos dimensiones las puntuaciones eran muy bajitas. Entonces, son dos de las dimensiones que, por supuesto, hay que trabajar más sobre las que hay que proveer más apoyo relacionados con esta población. Y luego lo que hicimos también fue analizar qué variables, tanto personales como contextuales, podrían estar condicionando, ya no sé si condicionando, pero influyendo en los niveles de calidad de vida de esta población o en algunas de sus dimensiones. Y con respecto a la calidad de vida, aparecieron dos variables muy significativas con respecto a estos niveles. La primera variable era la intensidad de los apoyos que recibía la persona. Contra más apoyos recibía la persona, mejor era su calidad de vida. Y contra menos apoyos recibía la persona, peor era su calidad de vida. Entonces, esa fue una variable que condicionaba mucho o muy significativamente la calidad de vida de esta población. Y otra, y esta fue muy curiosa, el tipo de centro en el que la persona participaba o de la que la persona era usuaria, o del que la persona era usuaria. Por ejemplo,
nosotros teníamos tres tipos de centros participando en esta investigación. Había centros ocupacionales en los que las personas, bueno, pues pasan allá su día haciendo algún tipo de labor bien concreta. Centros de día, que me imagino que en Colombia también existirán, que tienen también determinadas actividades, pero básicamente la persona, algunos programas, pues, no sé si de rehabilitación, pero algunos programas formativos, por decirlo de alguna manera, en los que las personas participan durante el día, y residencias, entornos residenciales en los que las personas viven allá indefinidamente, no salen en absoluto. Entonces, esos tres elementos, o sea, el tipo de centro en el que la persona estaba o en el que la persona participaba, también condicionaba mucho su calidad de vida. En este caso, las personas que permanecían en residencias tenían niveles de calidad de vida muchísimo más bajos que las personas que participaban en centros de día o en centros ocupacionales. Esto fue muy llamativo. Y con respecto a qué variables podían influir en algunas de las dimensiones, en la dimensión, si no recuerdo mal, de autodeterminación e inclusión social, había una variable que era que condicionaba mucho los niveles o los puntajes de estas dos dimensiones. Y era la variable del lugar de residencia. Si Ok. la persona vivía, esto fue también muy llamativo, si la persona vivía en un entorno rural, su autodeterminación y su inclusión social era mucho mayor que, la de la persona que vivía en un entorno urbano. Entonces esto también nos llama mucho la atención. Algo hay en los pueblos, en las zonas rurales, que hace que estas personas sean más autodeterminadas y tengan una mejor inclusión social. Desconocemos el qué al respecto todavía, pero creo que es algo a lo que le tendríamos que prestar muchísima atención. Y esos fueron como los hallazgos más llamativos que rescatamos con respecto al análisis de la calidad de vida de estas personas. Importante también, el grado de discapacidad intelectual no condicionaba la calidad de vida. La edad no condicionaba la calidad de vida. O sea, en este caso, igual el rango etario no sé si era no sé si difería mucho en edad, pero no era condicionante. El género de la persona no era condicionante de calidad de vida. Entonces, va todo más por factores contextuales que por factores personales. O sea, me refiero a las cosas o las variables que condicionan o tienen que ver con los niveles de calidad de vida de estas personas, apuntan más a lo social, cultural y contextual que a lo personal. Sí, perfecto. Yo creo que no difiere mucho de todas maneras de lo que es la calidad de la vejez en personas sin discapacidad, bueno, exceptuando el tema de los apoyos, porque al final supongo que habrás visto los programas y los libros y la bibliografía que hay de zonas azules en el mundo y de las cosas, digamos, que generan un mayor bienestar, una mayor calidad de vida y que en teoría se relacionan con una mayor longevidad es definitivamente el apoyo social, que pareciera ser una dimensión que también es importante aquí, como tú dices, desde lo contextual. Un elemento que me parece interesante es que quería preguntarte también, es si la perspectiva de la dimensión que tiene que ver con autodeterminación no está un poco, digamos, o muy relacionada con el tema de derechos también, porque al final en las personas mayores, sin otra cosa que vejez, nosotros abogamos siempre porque uno de los derechos más importantes pues es el de autodeterminación al final, que uno pueda vivir su vida como quiera vivirla y se le permita desde esa perspectiva. No sé cómo lo ves tú en esa dimensión. Sí, es un constructo bien complejo el de autodeterminación, pero efectivamente está tremendamente vinculado a la dimensión de derechos, por supuesto que sí. Pero no es solo eso, ¿ya? No solo apunta a la elección o a la posibilidad de elegir la vida que yo quiera, apunta también, por ejemplo, al desarrollo de habilidades relacionadas con la autorregulación o con el autocontrol o con la autoestima. Entonces, el constructo de autodeterminación es un poquito más amplio que la dimensión de derechos. Por eso los autores, tanto Charlotte como Verdugo, cuando diseñaron este modelo de calidad de vida, las desglosaron en dos dimensiones, en dos subdimensiones, por decirlo La de alguna separaron. manera. Perfecto. Bueno, no, pues como te digo, hablar contigo pues es muy grato y creo que me podría pasar aquí otros 30 minutos más de los que me dieron o de pronto una hora más, pero pues nos toca ir cerrando porque entiendo que, como dicen, el tiempo en televisión y en este caso en live es oro. Entonces quisiera que nos resumieras como en 3 puntos cuáles serían como las lecciones más importantes de este proyecto de investigación y qué van a encontrar nuestros
lectores en ese artículo que pueda ser aplicable para su práctica y que pudiera de alguna manera, digamos, ser útil desde la perspectiva de una mejor comprensión del fenómeno y del mejoramiento de la calidad de vida de estas personas. Ya, uno, acercarse más a la investigación sobre discapacidad intelectual. Ya es algo muy específico que no se puede equiparar con otro tipo de discapacidades. Entonces, esa es mi primera recomendación. Dos, ampliar también un poquito el estudio de la calidad de vida a lo que comentábamos, o sea, salirse un poco de lo físico y empezar a ver la calidad de vida como algo mucho más multidimensional, porque eso genera mejores respuestas a las necesidades de la población en concreto. Y tercero, pensar en no solo analizar niveles de calidad de vida, sino también en cómo compensar esas necesidades asociadas a la calidad de vida que requieren estas poblaciones. O sea, definir apoyos. Yo creo que esos son como los tres elementos que rescato del paper y que creo que tienen una gran aplicabilidad práctica. Muchas gracias, Isasco. Pues invitados todos a revisar el artículo Calidad de vida en adultos mayores con discapacidades intelectuales severas en Chile. ¿Tú eres chilena? Tengo mis No, dudas por el nombre y soy por... española. Sí, no, pues por el Soy acento española, y por el pero nombre, por supuesto. sí, no, Pero pero llevo ¿estás viviendo en Chile muchos años. en estancia Sí. de investigación o No, algo no, así? no. Vivo aquí desde hace 10 años ya. Llevo viviendo aquí en Chile, así que muy, muy feliz. Ya soy Bueno, chilena de corazón, no de nacimiento, bueno, pero sí de ¿no? corazón. Pues una interesante perspectiva de interpretación también de los fenómenos sociales en un país diferente al tuyo. España es un país, Claro. quizás el país con mayor o uno de los mayores envejecimientos del mundo y con muchos recursos desde esa perspectiva. Y en esa línea, pues dar esa mirada pues puede ser bien, bien interesante. Pues agradecer a nuestros compañeros de Jueves de Revistas de la Universidad de Rosario, Alexander y a Diego. No sé, Alexander, Diego, si ustedes tienen algún otro comentario o quisieran agregar algo, invitarlos, como les digo, a leer este importante artículo de la revista de Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario en Colombia, que va a aportar, estoy seguro, elementos muy valiosos desde una perspectiva sobre todo multidimensional, eh, diversa, inclusiva, cosas que hoy en día son muy importantes para entender a las personas. Cada vez más estamos más convencidos en salud que la dimensión física, si bien es muy importante, quizás no puede, o más bien quizás no puede ser la única que evaluemos y que intervengamos para realmente garantizar una mejor salud y una mejor calidad de vida para nuestros mayores. No, pues de nuestra parte, agradecerles por su participación aquí pues en este jueves de revistas y también unirnos a esa invitación, a que se acerquen al artículo, a que lo debatan, a que lo indaguen, a que lo consulten, pues que está ahí para ustedes les recuerdo, el portal de revistas, revistas.urrosario.edu.co. Allí pueden acceder en acceso abierto. Eso es lo importante, en acceso abierto para que lo consulten, lo indaguen y demás. Y les recuerdo el título, Calidad de vida en adultos mayores con discapacidades intelectuales severas en Chile, de la revista de Ciencias de la Salud, volumen 21, número 3. Ahí para que lo tengan bien presente. Isaskun, Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en este jueves de Gracias. revistas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron pendientes de esta nueva transmisión de jueves de revistas. Les invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales y de enterarse de todos los eventos que tiene la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes y la Universidad del Rosario para ustedes pues, en todos los eventos que tenemos. No siendo más, les damos las gracias y nos despedimos hasta una próxima jueves de revistas. Gracias, Bueno, hasta muchas luego. gracias.